Mencionar el tema les costó la vida a muchos hombres y mujeres valientes. Patrice Lumumba, que denunciaba el colonialismo, fue asesinado por británicos y estadounidenses sin escrúpulos. El presidente Sukarno fue derrocado y encarcelado hasta su muerte. También lo fueron muchos otros. Denunciar el colonialismo y los crímenes de lesa humanidad cometidos por Occidente, sus reyes, ejércitos, religiones, incluso ciudadanos comunes, es una empresa peligrosa y a menudo castigada con la muerte. También lo hizo un presidente de izquierda mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien escribió una carta al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco, exigiendo disculpas por los abusos que se cometieron durante la conquista de México. Declaró en el estado de Tabasco, frente a una antigua pirámide: hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y la cruz. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Al principio del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021, este año, se conmemorarán 500 años de la caída de Tenochtitlán. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Los abusos fueron atribuibles a adelantados que actuaron por cuenta propia. Los actos de autoridad durante el largo periodo colonial fueron consecuencia de la aplicación de políticas de Estado. Las instituciones virreinales fueron parte de la corona española, pese a que en todo ese periodo ningún monarca peninsular visitó la Nueva España. Una vez consumada la independencia de México el 21 de septiembre de 1821, después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, el Reino de España intentó de manera infructuosa, aunque con grandes daños a la nación, una reconquista. Actualmente, el Estado que presido no pide un resarcimiento del daño en pecuniario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. Por eso, por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso.
El presidente Obrador desató literalmente una tormenta en casa y en el exterior. Un feroz debate nacional estalló entre intelectuales mexicanos, académicos, figuras públicas y gente común. El gobierno español de Pedro Sánchez rechazó la carta con toda firmeza. Sí, precisamente acabamos de emitir un comunicado oficial en el cual el Gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. A pesar de que España asesinó a millones de indígenas en el territorio del actual México, gente que durante la conquista disfrutaba de una civilización mucho más avanzada que en la propia España, a pesar de que hubo innumerables violaciones, casos de tortura y fanatismo religioso, así como saqueos desenfrenados, no parece haber absolutamente ningún remordimiento por parte de Madrid. Un complejo de superioridad profundamente arraigado está, una vez más, claramente al mando de los patrones de comportamiento de los europeos. La respuesta de España es en general ampulosa, arrogante y desdeñosa. La vulgaridad y arrogancia del régimen español no debe verse como algo nuevo o inesperado. Así es como responde el Reino Unido cuando India o Pakistán o alguna nación africana intentan abrir un caso legal tratando de responsabilizarlo por genocidios, comercio de esclavos o hambrunas provocadas por la fuerza. Así actúa Francia cuando es acusada de crímenes contra la humanidad en África, Asia o el Caribe. O Bélgica, cuando le dicen que es responsable de al menos 9 millones de vidas en lo que hoy es el Congo, durante el reinado del rey Leopoldo II. O Alemania, por el holocausto que cometió en el territorio de la actual Namibia. Y sigue, ya que la lista de delitos de los países europeos es interminable, además no reconocida. España no es una excepción, es solo que en el pasado agarró un tremendo pedazo de pastel, más grande de lo que podía tragar, y su reino era demasiado extraño, grotescamente fanático y primitivo, demasiado religioso y codicioso. México sufrió terriblemente, sobre todo por la conquista española, no solo por ella, también fue desangrado por Francia, Estados Unidos y otros. Pero España empezó los ataques y, lógicamente, debería ser el primer país en disculparse profusamente. Algunos reconocen que el pasado no debe de ser enterrado, que en realidad es tremendamente relevante. López Obrador es presidente con mucha dignidad, tiene razón en exigir disculpas al rey por los abusos durante la conquista, declaró Ione Belara, diputada del partido político español Podemos. México es una nación extremadamente compleja y dividida, como lo son casi todos los países previamente colonizados. Las élites europeas se habían implantado en México, India y docenas de otros países, donde no se implantaron de forma directa y permanente, como en Indonesia o Malasia. Los lugareños fueron seleccionados
educados en el extranjero y luego inyectados de regreso para servir a Europa en particular y a Occidente en general. En una ciudad universitaria de Cholula, cerca de la Universidad de Puebla, los españoles edificaron su iglesia en la cima de la pirámide más grande por volumen en la tierra, Tlachihualtépetl. Todavía está asentada allí, la iglesia en la cima de la pirámide, sin pedir disculpas. Las autoridades locales incluso están orgullosas de su presencia, promocionándola como un sitio turístico importante. Ojalá algún día la UNESCO lo incluya en la lista de memoria de la humanidad como símbolo del vandalismo cultural. Muchos de los trabajadores culturales dicen, nos desaconsejan enfáticamente hablar sobre la brutalidad del pasado. La actitud de México frente a su propia historia es verdaderamente esquizofrénica. Sabemos que nuestro país fue saqueado, violado y abusado por los colonizadores españoles, por los franceses y luego por los Estados Unidos, pero a nosotros, académicos, maestros, curadores, se nos ordena literalmente ignorarlo, ser positivos, a buscar las cosas buenas en lo que se nos hizo y en lo que heredamos.